Una lancha sale de la orilla de un río y lo intenta atravesar en dirección perpendicular a la corriente. Si su velocidad es de 16 metros sobre segundo y la velocidad de la corriente es de 20 metros sobre segundo y el ancho del río es de 60 metros, calcular la velocidad de la lancha respecto a la tierra, la velocidad de la lancha respecto al agua, el tiempo que tarda en atravesar el río, qué distancia se habrá movido río abajo al atravesarlo, el desplazamiento total de la lancha al atravesar el río y la dirección de su desplazamiento. Buenos días, apreciados estudiantes, espero que se encuentren bien, que sigan haciendo sus actividades. Hoy les traigo este video tutorial para poder ayudarles en la realización de los ejercicios de movimiento en el plano que estamos desarrollando. ¿Muy bien? Y para ello vamos a ver el ejercicio que ya se nos planteó. Se nos ha dicho que tenemos una lancha que está tratando de atravesar un río de orilla a orilla. ¿Muy bien? Y que posee una velocidad que es igual a 16 metros sobre segundo. También nos dicen que dicho río, su corriente posee una velocidad de 20 metros sobre segundo. Nos dicen que el ancho del río es de 60 metros. Muy bien. Con esos datos nos piden que calculemos la velocidad de la lancha con respecto a la tierra, la velocidad de la lancha con respecto al agua, el tiempo que tarda en atravesar dicho río. También nos piden que calculemos el desplazamiento río abajo de la lancha. Y eso es algo que con nuestro análisis vamos a ver qué significa. Nos piden el desplazamiento total del río. Y también nos piden la dirección de dicho movimiento. Pero vamos entonces a analizar nuestro ejercicio. Para ello hemos dibujado previamente el plano cartesiano. Muy bien, con eje Y y con eje X. Y en él vamos a tratar de representar nuestro movimiento. Si analizamos el ejercicio con nuestro dibujo, muy bien, vemos que la lancha está tratando de atravesar el río de una orilla a la otra. Para ello, tiene una velocidad que tiene el mismo sentido que su desplazamiento. ¿Está bien? Y el desplazamiento es vertical. Queremos ir desde un punto de origen a un punto A, desde una orilla hasta la otra. Muy bien. Dicha velocidad tiene el mismo sentido. Por lo que podemos decir entonces que la velocidad de la lancha la podemos representar en el eje de las Y. Y que podemos decir que es la velocidad en Y. Muy bien. Entonces vamos a decir que la velocidad de la lancha es la velocidad en Y. Muy bien. No hay ninguna otra velocidad en el eje de las Y. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces ahora vamos a seguir analizando. Pero también vemos que el río también posee una velocidad y que se mueve horizontalmente. Por lo que podemos decir que la velocidad del río se encuentra en el eje de las X. Entonces podemos decir que la velocidad del río es la velocidad en X. Muy bien. Entonces vemos que inicialmente yo quería desde el punto de origen hasta el punto A. Pero la velocidad del río también afecta el movimiento de la lancha, haciendo que la lancha se desplace no solamente verticalmente por su propia velocidad, sino que también hay un desplazamiento horizontal debido al movimiento que ejerce la corriente de dicho río. Eso quiere decir de que nuestro movimiento se compone tanto de dos desplazamientos como de dos velocidades. Por lo que podemos entonces ver que tenemos dos componentes de la velocidad de nuestro plano y podemos hallar el vector de nuestra velocidad con las componentes rectangulares de dichos valores. ¿Bien? Entonces vamos a trazar las componentes rectangulares de estos valores que tenemos acá. Vamos entonces a tratar acá de representar en nuestro plano lo que está ocurriendo. ¿Bien? Vamos entonces a trazar nuestros componentes rectangulares. Muy bien, acá. Muy bien, entonces tenemos nuestra componente de velocidad. Muy bien. Dicha componente tiene esta dirección. Muy bien. Entonces vemos, ahora sí. Vamos entonces a ver que nuestra velocidad tiene
sentido. Un sentido que combina tanto el movimiento vertical de la velocidad de la lancha como el movimiento horizontal de la velocidad del río, y que podemos calcular mediante las componentes rectangulares. Muy bien, entonces para ello vamos a utilizar la fórmula de las componentes rectangulares para hallar entonces la que es la velocidad de la lancha con respecto a la tierra, que es una combinación entre la velocidad de la lancha y la velocidad de la corriente del río. Entonces la velocidad va a ser igual a las componentes de sus velocidades. Muy bien, entonces tenemos que la velocidad es igual a la raíz del cuadrado de la componente en x más el cuadrado de la raíz de la velocidad en y. Entonces vamos a sustituir los valores. Ya dijimos que velocidad en x es la velocidad del río y que la velocidad en y es la velocidad de la lancha. Entonces colocamos que la velocidad en x vale 20 metros sobre segundo al cuadrado más 16 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? La velocidad entonces va a ser igual a la raíz de 400 metros sobre segundo cuadrado más, entonces calculamos el cuadrado de 16, son 256 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz de 656 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Los cuadrados se van a ir con la raíz, muy bien, y sacamos entonces la raíz cuadrada de 656. Entonces aquí nos dice que la velocidad inicial va a ser igual a 25,61 metros sobre segundo. Entonces, de esa manera ya hemos hallado entonces lo que es el valor de la velocidad de la lancha con respecto a la tierra. Ahora vamos a tratar de responder la segunda, la velocidad de lancha con respecto al agua. El agua se está moviendo en el sentido de la eje de las X. La única velocidad que está afectando a dicho movimiento, ¿bien?, es la velocidad del mismo río, por lo que la velocidad de la lancha con respecto al agua va a ser la misma velocidad del río. Entonces podemos responder que la velocidad, ¿ok?, con respecto al agua es igual a la velocidad en el eje de las X y es igual a 20 metros sobre segundo. No tenemos que calcular nada, solamente con analizar el movimiento que está ocurriendo podemos deducir que la velocidad de la lancha con respecto al agua es la misma velocidad del río. Muy bien. Ahora nos piden que podamos calcular el tiempo que tarda en atravesar dicho río esta lancha. Muy bien. Para ello vamos entonces a prescindir de la fórmula que dice que el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Muy bien. Ahora, para atravesar el río, la velocidad que está influyendo en ese movimiento es la velocidad de la lancha. Muy bien. Y es independiente de el movimiento que está causando la velocidad del río. Entonces, podemos decir que para poder calcular esta fórmula, muy bien, podemos despejar el tiempo. El tiempo va a ser, que es lo que yo quiero calcular, el desplazamiento sobre la velocidad. Ahora, ¿cuál es la velocidad que está haciendo efecto en el movimiento de la eje de la Y? La velocidad en Y, que es igual a la velocidad de la lancha. Por lo que aquí vamos a utilizar entonces la velocidad en Y. Muy bien. Entonces decimos que el tiempo es igual al desplazamiento. ¿Cuánto va a ser el desplazamiento? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Atravesar el río. Sí conozco ese dato porque yo lo que quiero es atravesar el río. Y yo sé cuánto mide el río. El río mide 60 metros de ancho. Por lo que ese va a ser el desplazamiento que yo voy a estar efectuando. Y la velocidad va a ser, como dijimos, la velocidad de dicha lancha. ¿Muy bien? Metros se va con metros y nos quedan los segundos, que son las medidas respectivas para
el tiempo. 60 entre 16, el tiempo que tarda en atravesar la lancha es de 3,75 segundos. Y ese es el tiempo que tarda la lancha en atravesar el río y, como lo dijimos, es independiente de la velocidad que tenga la corriente del río. Ahora, vamos a ver el desplazamiento río abajo. Como lo dijimos, la lancha intenta ir de una orilla hasta la otra, pero ve afectado su movimiento por la velocidad de la lancha, pero también por la velocidad del río. Por lo que, al lo mismo que la velocidad, el desplazamiento también se ve afectado, muy bien, de la misma manera. Y llegan hasta un punto que denominamos un punto C. Entonces, esta lancha no solamente se desplazó verticalmente, sino que también lo hizo de manera horizontal. Muy bien, por lo que de la misma manera que hicimos en el cálculo del tiempo, podemos hacerlo en lo que es el desplazamiento río abajo. Entonces, con la misma fórmula decimos que el desplazamiento, muy bien, río abajo es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál velocidad vamos a utilizar? La velocidad que está afectando el desplazamiento horizontal o el desplazamiento río abajo es la velocidad de la corriente del agua, por lo que vamos a utilizar la velocidad del río como el dato para la velocidad. Y el tiempo ya lo tenemos. ¿Cuánto tiempo dura la lancha haciendo ese desplazamiento? El tiempo que tarda en desplazarse de una orilla a la otra, que ya lo calculamos, que es 3,75 segundos, por lo que el desplazamiento río abajo va a ser igual a la velocidad del río, que vale 20 metros sobre segundo, por el tiempo que tarda en realizar dicho desplazamiento, que vale 3,75. Entonces decimos que el desplazamiento es, los segundos se van con segundos y me queda metros. El desplazamiento río abajo es igual a 75 metros. Entonces, eso fue lo que la lancha se desplazó horizontalmente río abajo. Muy bien. Allí hemos respondido entonces lo que es la pregunta D. Vamos entonces ahora con el desplazamiento total del río. Ahora vamos a tratar de calcular lo que es la componente resultante del movimiento, del desplazamiento tanto vertical como horizontal. Al igual que lo hicimos con la velocidad, muy bien, el desplazamiento total va a ser igual a la raíz de los desplazamientos tanto en x al cuadrado como el desplazamiento en y al cuadrado, su sumatoria y la raíz cuadrada. Ahora, ya nosotros calculamos cuál es el desplazamiento de río abajo, que es el desplazamiento en x. La lancha se desplazó horizontalmente 75 metros. Ese es el valor que vamos a utilizar para el cálculo del desplazamiento horizontal. ¿Y cuánto se desplazó él de manera vertical? Pues el ancho del río, porque es lo que nosotros queremos hacer, atravesar el río. Y el máximo desplazamiento que vamos a hacer verticalmente va a ser cruzar el río en la totalidad de su ancho. Por lo que en el desplazamiento vertical el dato es 60 metros. Ya tenemos ambos datos, por lo que podemos hacer entonces nuestro cálculo. El desplazamiento total va a ser igual a la raíz de 75 metros al cuadrado más 60 metros al cuadrado. El desplazamiento total va a ser igual a la raíz de, sacamos entonces nuestros cuadrados, muy bien, 5.625 metros cuadrados más 60 por 60, 3.600 metros cuadrados, ¿ok? El desplazamiento total entonces va a ser igual a la sumatoria de estas dos cantidades. Muy bien, esto va a ser igual a la raíz de 9.225 metros cuadrados. El cuadrado se va con el cuadrado de la raíz, por lo que me queda x total. Al calcular la raíz de 9.225 vemos que el desplazamiento total va a ser igual a 96,05 metros. Muy bien.
Entonces, ese es el desplazamiento, ¿ok?, total que genera la lancha al ser afectada tanto por la velocidad de la lancha como por la velocidad de dicho río. Entonces ya tenemos la respuesta a nuestras primeras 5 preguntas. Ahora nos piden la dirección. Como ven, al realizarse este desplazamiento, muy bien, se obtiene que el movimiento en realidad no fue vertical ni tampoco fue horizontal. Fue un movimiento combinado, tanto vertical como horizontal, por lo que hace que haya una componente en X y en Y, lo que hace que se genere un ángulo, que es la dirección de mis vectores, tanto de desplazamiento como de velocidad. Muy bien, entonces vamos a calcular ese ángulo con la fórmula que dice que el ángulo es igual al arco tangente del valor absoluto, ¿ok?, de la componente de la velocidad en Y entre el valor absoluto de la componente de la velocidad en X. ¿Por qué decimos el valor absoluto? Porque obviamente en algunos de nuestros ejercicios los valores pueden dar negativos. El signo negativo lo único que significa es que la dirección es hacia arriba o hacia abajo, o a la izquierda o a la derecha. Muy bien, dependiendo de nuestro punto de referencia. Pero para el cálculo de la dirección, nosotros siempre vamos a tomar su valor absoluto, o sea, siempre vamos a tomar sus valores positivos. En este caso, ambos valores son positivos. Muy bien, no vamos a tener ningún problema. Entonces, sustituyendo, decimos entonces que esto es igual al arco tangente del valor absoluto de la velocidad en Y, que dijimos que valía el valor de la velocidad de la lancha, que vale 16 metros sobre segundo, sobre el valor absoluto de la velocidad en X, que vale 20 metros sobre segundo. Muy bien, entonces, si calculamos eso, podemos decir entonces que la dirección de dicho movimiento, que 16 entre 20 da 0,8, y si sacamos el arco tangente de dicho valor, tenemos que la dirección es de 38,66 grados. ¿Bien? Con respecto a la horizontal. Eso quiere decir que este ángulo mide 38,66 grados. Bien, chicos, esta es la manera en que debemos analizar y resolver nuestros ejercicios cuando hay movimientos en el plano que están siendo afectados por más de una velocidad. Espero que hayan podido entenderlo, que hayan podido analizarlo y que pueda ayudarlos a que puedan realizar sus actividades. Espero que se sigan esforzando y que ante cualquier duda puedan tratar de comunicarse conmigo a través de la plataforma en modo y a través de las mensajerías. Recuerden que debemos seguir esforzándonos y que somos IISB.